Me voy a acercar un poquitito otra vez acá y vamos a hablar de un tema que nos preocupa porque lo hemos tratado justamente la semana pasada y es justamente la advertencia que ha hecho la ONU respecto del cambio climático, pero fundamentalmente de la situación en la cual está la Tierra, Claro. ¿no? El planeta Tierra fundamentalmente. Lo venimos diciendo hace un montón, pero todos los años o cada tanto vemos grandes complicaciones en distintas áreas, ¿no? Y en áreas en donde, por ejemplo, no sucedían ciertas cosas, Claro. inundaciones, por ejemplo, o tornados, hoy lo estamos viendo, el cambio climático y sobre todo el aumento de la temperatura, que ha cambiado muchísimo también. Bueno, estamos con el profe Cristian Quiroga. ¿Cómo te va, Cristian? Hola, bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, lo hemos hablado esto también, pero es un tema de mucha preocupación. Uno a veces no se da cuenta hasta que pasa, ¿no? Sí, es algo que viene ya de muchísimos años, pero en las últimas décadas se ha venido intensificando. En los últimos años, digamos en la última década, se ha hecho un poco más visible, además porque también los expertos del IPCC, del Panel Intergubernamental de Expertos, tienen herramientas más específicas para determinar cuáles son las variaciones que se están presentando y digamos, las proyecciones que se realizan son un poco también más concretas, más precisas. Ajá. ¿Y cómo son esas? Bueno, el último informe nos dice que efectivamente el cambio climático es algo generalizado y se está incrementando y cada vez se realiza con más frecuencia. Es decir, los cambios en los regímenes climáticos a escala global son cada vez más intensos y ocurren con mayor frecuencia. Incluso, como tú lo mencionabas, hay regiones en las que ni siquiera se tenían registrados eventos como inundaciones, como los que ocurrieron en el último mes en Bélgica y en Alemania. Sí. No se tenía registro de esos eventos. También se han presentado fenómenos como los ciclones o ráfagas de viento superiores a las que se tenían registradas antes en áreas en las que no se tenían, por ejemplo, la Tierra tiene un sistema climático en donde los huracanes, ciclones y tornados se registran. En las últimas décadas esas regiones se han ampliado un poco más, es decir, se han desplazado hacia los polos, esa aparición de esos fenómenos. También se tiene el deshielo de los polos, también la reducción en los glaciares. Todo esto conlleva a aumentos del nivel del mar, a variaciones en el ciclo hidrológico, es decir, en las zonas donde hay ciertos regímenes de lluvias puede haber menos o puede haber más, o lo que llovía en una zona puede llover en un día lo que llovía en todo el año, o reducirse la cantidad de lluvia en todo el año y no recibir una gota de lluvia. Claro. Y todo esto pues obviamente altera no solamente la capacidad biológica, sino también capacidad productiva cuando se habla sobre de agroecología o cuando se habla sobre ganadería, y obviamente afecta económicamente a un país y a la población en general. Es cierto que con el paso de los años la sociedad se fue concientizando un poco más con el cuidado y las situaciones que hay que tener en alerta y obviamente las precauciones. Pero, ¿qué podemos hacer desde nuestro pequeño lugar, que es chiquitito, como para tratar de mejorar la situación de hoy? Mira, el panel de expertos en su informe, además de las directrices que puede dictar para los directos implicados en la toma de decisiones, que pues son generalmente políticos o presidentes de los países, también indica que desde nuestro pequeño punto de vida podemos, conociendo cuáles son las actividades que generan gases de efecto invernadero, porque en realidad todo es por esto, por la generación de gases de efecto invernadero, conociendo cuáles son las acciones que generan gases de efecto invernadero, podemos empezar a reducirlas desde nuestra propia casa, desde nuestro sitio de trabajo. Eso. A ver, uno de los mayores factores que emiten gases de efecto invernadero es el factor energético, porque la matriz energética general del mundo es basada en combustibles fósiles. Sí. Entonces, si reducimos la cantidad de energía que estamos utilizando, haciendo un uso racional de la energía, desconectando nuestros equipos eléctricos cuando no los estamos utilizando, apagando las luces cuando no las estamos utilizando, pues vamos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero por concepto de energía. Claro. Otro tema también, el transporte. Sabemos que el transporte generalizado es base a combustibles fósiles, diésel, gasolina. Bueno, podemos utilizar transporte público, podemos hacer uso de la bicicleta, podemos transportarnos, claro.
podemos para tramos cortos, pues caminando. También. Y también cambiando, por ejemplo, nuestros hábitos alimenticios. Nuestros hábitos alimenticios, sabemos que el consumo de carne puede ser uno de los factores importantes en la emisión de metano. El metano es uno de los gases de efecto invernadero más importante. Entonces, la ganadería, bueno, podemos concientizar sobre un poco nuestros consumos alimenticios y reducir también con separación de residuos. Lo que va a reciclaje, consumo responsable y Sí. lo que va a compostaje o siendo orgánico, también estamos contribuyendo bastante a eso. El informe del PAN que les comento no nos dice que todo está perdido, nos dice tenemos mucho por hacer todavía y en ese sentido entonces creo que es importante que aprendamos cuáles son las actividades que generan y dónde podemos actuar nosotros desde nuestro sitio y no solamente dejarle la responsabilidad a los responsables de la toma de decisiones. Claro, Claro, porque es desde importante nuestro saber lugar. eso. Está bueno eso, porque sobre todo los chicos, muchos en las escuelas también les explican. El Sí, tema de lo hoy que sí. decías vos, salís de una habitación y sabés que no vas a volver Apagar la luz. en un lapso breve, Claro. apagar la luz. El tema del combustible, inclusive también, el auto, si podés utilizar lo menos o indispensablemente posible, mejor. ¿Sí? Entre otras cuestiones, ¿no? Porque también el uso de algunos químicos y todo eso, todo perjudica, porque todo va al mismo lugar. Sí, claro. Lo que te comentaba, es el uso racional de los Claro, recursos, claro. de los recursos y de los insumos que tenemos. Sí, nosotros tenemos una llegada importante en las escuelas en la parte de concientización de uso racional de la energía, uso racional de insumos y de materiales. Claro, por eso lo decía, que Reciclaje, ustedes desde ahí reutilización. lo utilizan con los chicos también Claro. para poder de alguna manera ayudar a los grandes, porque también ellos son educadores de sus Claro. propios padres. Sí, muchas Los veces. chicos entienden mejor y después van sí. a sus casas, Y a lo sus aplican. hogares y les enseñan a los grandes, a sus padres, a sus Es la madres, a idea. sus hermanos mayores. Sí, así es. Es la idea. Sí, Bueno, correcto. Cristian, gracias. A ti, muchas Nos gracias. vemos Javier, a en ustedes. estos días. Que tengan buena tarde. Igualmente, igualmente. Bueno, nos vamos a la pausa, una nueva pausa aquí en Hoy Nos Toca y ya volvemos.